Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro repaso, por así decirlo, que va a ser un repaso histórico, biográfico, conceptual, incluso extremando la palabra ontológico, hay una palabra muy grave, en el plano metafísico, de desvelamiento, de hacer patente lo latente, de intentar resucitar a Ortega. Hace poco que me vi en otra especie de intento de poder hablar de lo que significó para mí Ortega, no pude por menos que acordarme de las hermosas palabras que dedicó Eugen Finn a la gran filosofía de Nietzsche cuando dijo que la experiencia es la pura esencia, la experiencia, digamos, biográfica, sería lo previo a cualquier acontecimiento metafísico digno de ser notado. Con lo cual, la biografía es la pura esencia de la experiencia ontológica. La vida de Ortega, 72 años, discurre entre 1883 y 1955. Y Ortega es, por así decirlo, el experimentus crucis, el experimento crucial de la inteligencia española del siglo XX, porque antes de él tan solo Unamuno, pensador al que me gusta llamarlo pensador en marcha, 1864-1936, y que curiosamente una de las afinidades, que son muchas, aunque también hay diferencia, y me gustaría al final del discurso hacer una pequeña anotación acerca de la diferencia radical entre la forma de asumir la perspectiva de comprensión de España y de quizás del mundo entre Unamuno y Ortega. Unamuno también vivió 72 años, pero Ortega era un pensador curiosamente español, un españolazo como lo fue Unamuno, pero abierto a la experiencia europea. No sé por qué, entre las múltiples correspondencias que dejó establecidas con intelectuales, con poetas, tanto españoles como foráneos, un Ortega que lo mismo podía estar un día hablando con un personaje de la talla de Riverson, porque se conocieron, con Robert Curtius, que nos va a servir este gran romanista intelectual alemán como una suerte de frontispicio para presentarnos ante el legado intelectual humano y profundamente filosófico de esa experiencia del pensar de Ortega, que voy a intentar verter aquí. Experiencia en el sentido como la palabra alemana, ese Erfahrung, ese estar contenido dentro de unos límites que no se ensanchan y que va a estar referido fundamentalmente a dos grandes obras como son España invertebrada y Misión de la Universidad. Antes que nada, encontré el otro día, en un tiempo en que el joven Gerardo Diego era un hombre nació en 1896, tenía en el año 23 unos 27 años, no solo era nuestro gran poeta, un adalid del creacionismo y de la creación poética, esa poesía que está anterior a toda creación, ahora que estamos también celebrando el centenario de la muerte de Kafka. Kafka tenía unas asombrosas palabras en alemán que vienen a decir algo así. Lo traduciré en mi mala traducción porque soy un profano en este como otros muchos campos. Dictum ex verdictum. La creación poética es ante todo precondición de toda creación. Voy a leer un soneto que le hizo a la vida con un hondo tono senequista el gran Gerardo Diego, y que sepáis, os tuteo a todos mis futuros oyentes o aquellos que me podáis ver o aquellas, que realmente lo que quiero mostrar es cómo en este soneto de Gerardo Diego se transparenta una noción de la vida profundamente española, pero que no sé por qué parece influida por el pensamiento de otro personaje que podíamos cifrar como uno de los antecedentes. Luego a lo largo de la conferencia podemos hacerlo aparecer, que era Ángel Ganivet, que siendo como es un hombre que acompaña a la generación del 98, prematuramente malogrado en el año 1898, hablaba de que la ontología de nuestra cultura, por así decirlo, se encontraba en la poesía y en el romancero. Entonces ese estoicismo senequista,
Esa gravedad española aparece en este soneto y con él vamos a abrir, por así decirlo, nuestra toma de contacto con Ortega. Vivir, vivir, tan solo, sustantivo, existir, ser, estar, pura presencia, palma de mano abierta a la clemencia de la luz dócil y el calor pasivo, gozo de palpitar, vagar festivo, irresponsable, ardiente de inocencia, de persistir, perenne transparencia, suceso en plenitud, ser exhaustivo. Sí, dejarse mecer, flotar, cuerpo sólido, volumen y límites mortales que asumen la claridad del bloque que gravita, mientras algo que es mi hierro en la esfera, con un lugar en el que no hay memoria y donde está la rosa y la lágrima infinita en la esfera. Podemos decir que en Ortega vamos a ir a un texto inspirado en una charla que tuvo Robert Curtius, 3 años menor que él, que murió más o menos, vivió unos 70 años, 3 años menor, nacido en 1886 y muerto en el año 1956. Perdonad que hable tanto de... No se trata aquí de hacer un juego erudito a la hora de cifrar las dos abstractas fechas y el olvido que diría el poema de Borges para encuadrar la vida humana, sino al estar hablando de Ortega sería una honda mentira no circunscribirse a lo que al comienzo de estas palabras quería mostraros, que es el poder de clarificar los límites que nos ensanchan y ver cómo texto fuera de su contexto carece de significación. Ortega es hijo de José Ortega Munilla y de Dolores Gasset, de una familia de clase media alta, podríamos decir, de la pujante burguesía de un Madrid en el que ya asoma la fauce el fin de siècle, el final de siglo, y donde un joven Ortega con 15 años va a asistir a lo que fue la vuelta que él plasmará magníficamente por escrito pues unos añitos después, como 24, hacia el año 1921-22, en España invertebrada, la nativa desnudez peninsular. Ortega acaba sus estudios de bachillerato a los 16 años, se matricula en la universidad, se doctora joven a los 20 años y se va a Alemania. Entonces su formación realmente fue un intento de adquirir con germánica paciencia los contornos, lo que distinguía entre el contorno y el dintorno, el alma de una Aufklärung, vamos a decirlo, que no sea de forma tampoco ni erudita ni pragmática. Ortega sabe bien que España no ha tenido siglo XVIII ni siglo XIX. Él va a contribuir a que tenga siglo XX y va a ser gracias a su inclinación por esa formación a una germanización del mundo, con germánica paciencia, asistir a la introyección, a meter dentro de él las categorías del conocimiento de la cultura alemana. Pasamos a leer el texto que le llamó la atención a Curtius sobre el pensar apasionado de Ortega cuando escuchó sus palabras siendo jóvenes en la Alemania de los años del 5 al 10, siendo ambos discípulos de Hermann Cohen en la Universidad de Marburgo. Por cierto, que el gran Hermann Cohen junto a Paul Nator, maestro de la escuela neokantiana, gran pensador alemán de origen judío y que también enseñó al gran Hans-Georg Gadamer, que fue el primero de los alemanes importantes de este siglo, tan importante él como su maestro Heidegger, que estuvieron próximos a Ortega. Y entonces vamos a ver cómo dice: ¿por qué obró Sócrates tan apasionadamente? ¿Por qué habló de los problemas que concernían a la dirección de la vida y por qué estos problemas le quemaban en las manos? Pudo hablar del tema en las orgías nocturnas y tener los oídos pendientes de los propios labios. Nosotros nos apasionaremos en la medida en que el orador se apasione. Debe haber una vibración
en el que se nos comunique. El verdadero filosofar arraiga en un vital entusiasmos. Ese entusiasmos o entusiasmos sería ese ir del cuerpo al alma, invirtiendo los términos que nosotros consideramos propios del entusiasmo, puesto que si el alma es la idea que uno tiene del cuerpo y nos atenemos platónicamente a la dialéctica que nos lleva de las sombras a la luz, de la imaginación al conocimiento y de lo múltiple a lo uno, hemos de ascender guiados por la energía que gravita en nuestro propio ser. Eso parece que nos comunica ya con un pensador tan cercano y tan caro a Ortega como es Nietzsche, que otro coetáneo de Ortega, el gran don Manuel García Morente, nos dice que nos dejó esa honda y terrible exigencia de ir del hombre al hombre superior. Por tanto, lo que arraiga en un vital entusiasmo nace de un nuevo contacto con la vida, de un contacto delirante. Ahora le concederemos la palabra a Ortega, pero vuelvo a lo que os comunicaba al principio de mi biografía, para que no sea mi discurso una suerte de bucle, pero quiero meter mi contacto con la filosofía cuando yo era una alevín adolescente. En el año 1983, que yo iba en CO, se celebra el nacimiento de Ortega, que sabemos que nace sobre el 9 de mayo de 1883, yo dije que murió sobre el 18 de septiembre de 1955. En el centenario de la muerte de Ortega, en un gran periódico, que todavía sigue siendo para mí un gran rotativo, madrileño, El País, un grupo de gente eximia celebra el centenario de Ortega y me llama la atención el ya Maduro, Maduro de 83 años, ya anciano profesor, pero con un espíritu vital increíble, llamado Hans-Georg Gadamer, que llamaba la atención sobre esa razón vital, que siendo él un joven que acababa de hacer su habilitierum de 22 años, sobre la cuestión del bien y de la luminosidad del ser en el Filebo, para el profesor Nator, en 1924, tuvo el contacto con lo que él subraya como le bendigue Fagnun, la razón vital de Ortega, y rememora la forma expansiva de hablar que tenía, que es la misma sobre la que ha llamado la atención Els Robert Curtius, de aquel pequeño certíbero, de aquel español que fue a Alemania para buscar en sus brumas nórdicas un rigor y una cortesía para poder decir con la ayuda de las palabras y la inteligencia lo que las cosas son. Quiso aunar rigor y claridad para volver a darle con esa luz mediterránea un vigor a un pensamiento español que tendrá en él su autoría, esa escritura, eso que llama Jünger, otro gran escritor e intelectual alemán, el escritor y la escritura, la autoría, der Autorschaft. Concedamos la palabra a Ortega. Considero a la filosofía como la ciencia general del amor, como esa especie de amor intelectual que buscaba el amigo Spinoza cuando decía que el orden y conexión de las ideas, ordo e connexio rerum de las cosas, es el mismo que el orden y conexión de las ideas, y habla de que el alma es la idea que uno tiene del cuerpo. Cómo chocamos con las ideas, pero pensamos a partir del cuerpo. Considero a la filosofía como la ciencia general, repito, y comienzo la cita de Ortega, del amor. Dentro del cosmos espiritual, ella representa el impulso más fuerte de toda alianza. Ortega acude seguidamente a una atrevida metáfora que es la que Curtius, en Ortega y la cultura española, un artículo publicado en los años 50, le llama la atención sobremanera, y que luego veréis, cuando acabe de leer este texto, que le ocurrió lo mismo a Octavio Paz en un encuentro con él en Suiza 3 años antes de morir Ortega. El instinto sexual, dice, parece consistir en una subitánea descarga de energía nerviosa, de forma análoga. La filosofía es una descarga subitánea de la actividad mental. Así acaba la cita. En los ritmos del pensar, en Ortega se consuma una progresiva iluminación, me atrevo a comentarlo yo, que culminó con Platón, con Hegel, en un alumbramiento explosivo. Entonces, es lo que os he querido decir antes, intentando jugar. Soy un mero narrador de
esa experiencia biográfica o la vida como medio para el conocimiento que alumbra el pensar de Ortega, el choque del sol mediterráneo con el clima nórdico alemán. El amigo Ortega va a vivir en la atmósfera espiritual que va de Leibniz a Husserl, de Kant a Scheler, y va a decir que el hombre no tiene sustancia sino historia. En el fin del prólogo para alemanes, vamos a concederle ya la palabra al propio Ortega, dice que el precipitado que los años de estudio en Alemania dejaron en mí fue la decisión de aceptar íntegro mi destino español. Mi destino individual se me aparecía y sigue apareciéndome como inseparable del destino de mi pueblo. Pero el destino de mi pueblo era a su vez un enigma, tal vez el mayor que hay en la tradición europea. Por eso mi producción durante muchos años padece la obsesión de España como problema. Así, en aquel mi primer libro se leen gritos de angustia como el siguiente. Él se está refiriendo a las meditaciones del Quijote, que escribe en una hermosa madurez juvenil, porque es un libro influido quizás por sus lecturas, entre otros, de Francisco Navarro Tomás, un cervantista que por cierto había tenido por eso quería volver a él, mucha relación, mucha correspondencia con el gran Ángel Ganivet, que ya os digo, malogrado, genialmente, aunque nunca será póstumo, un hombre inclasificable, al que le llama la atención su ideario en español, con un tono de senequismo, de una forma distinta a la de Ortega, pero se pregunta por el ser de España. Así, en aquel mi primer libro se leen gritos de angustia como el siguiente: Dios mío, ¿qué es España? ¿Dónde está decirme una palabra clara, una sola palabra radiante que pueda satisfacer a un corazón honrado y a una mente delicada? Una palabra que alumbre el destino de España. Entonces, lo que España necesita, vuelta a su nativa desnudez peninsular, es cultura sustantiva, no solo forma y manera. De manera que se da el esplendor de la forma solo se puede dar en la cultura francesa. Ortega busca, para entender el ser de España, un contenido, una alusión clara a la unión de ciencia y verdad. Esa unión que estalla en la filosofía griega de episteme kai aletheías, de la ciencia, conocimiento del universal y necesario, y el desvelamiento del ser. Es la filosofía como alumbramiento que decíamos al principio, y que lo estamos diciendo, el telos transformador, la filosofía que va a aparecer como un programa de salvaciones. Aquí quisiera darle la palabra otra vez a Platón, otra vez, puesto que Platón, desde sus comienzos, lo único que hace es, para que la ciudad no vuelva a condenar a muerte en ese drama de la ciudad ideal, que supone la condena a muerte del más justo de los hombres, y su muerte en el 399 a.C., el ideal que va a regir el pensamiento platónico, que va a alumbrar toda una ontología, una epistemología, una teoría del conocimiento, una hondísima ética, y por supuesto va a hacer posible, como dijo Whitehead, Alfred North Whitehead, el maestro de Russell, que toda la ciencia y la filosofía occidental no sean sino notas a pie de página de la obra de Platón. Es el germinal del Soxein Topolis, salvar la ciudad, que desaparezca cualquier tipo de egoísmo o de privacidad, de intereses privados, para que alumbre la existencia de una verdadera vida pública. Ese Soxein tan fenómena, ese apariente y a salvar, y que luego tendrá una honda repercusión en el plano epistemológico y científico, porque dará lugar a la gran revolución del Renacimiento, al surgimiento de Descartes, de Galileo, de Kepler, pero que también forma parte del alumbramiento de la ciencia política, y a través del pensamiento platónico y su Soxein Topolis, ese salvar la ciudad nos va a decir que la filosofía es un programa de salvaciones, y en ese programa de salvación está la recuperación de una racionalidad sustantiva que, a través de la razón vital y de forma hegeliana, permitirme un poco el aderezo aunque solo sea expresivo, va a hacer posible que en España Ortega sepa transformar el tiempo en concepto, alumbrando esa verdad primigenia de su pensamiento, donde dice que el hombre no tiene naturaleza, pero sí sustancia.
Por ello, pues, hay que luchar contra la hermetización y la tibetanización de España, algo que no se refiere a la religión, ni a la teología, ni a las ideas, sino a la totalidad de la vida. Está claro que para referirse a la totalidad de la vida, el Ortega, que va a escribir en 1914 el gran libro de meditaciones del Quijote, que tiene uno que centrarse en esa introyección de categorías en lo que ha sido el pensamiento español. Decía don Fernando de los Ríos, hablando de la España de Cisneros, cómo, comienza la cita, en Religión y Estado en la España del siglo XVI, para el pueblo español, el vivir es el valor supremo que condiciona a todos los demás, y no el pensar. Y dominar el vivir, fijaos, aquí está el germen, en estas magníficas y claras palabras de aquel autor que se atrevió a preguntar a Lenin y la libertad, y Lenin le contestó: ¿libertad para qué? En ese libro también luminoso llamado Mi viaje a la rubia sovietista, donde el gran Fernando de los Ríos, que luego por cierto emparentaría con los García Lorca y que es un hombre ilustrado, llegó a ser un alto cargo político en la República Española, tiene ese deseo esclarecedor, esclarecer, iluminar, ilustrador, que anida al interior de la empresa orteguiana. Pero volvamos a la cita, que hemos acabado el incipit. Como para el pueblo español el vivir es el valor supremo que condiciona a todos los demás y no el pensar, y dominar el vivir ha sido para el español empresa difícil y rara vez lograda. Ahí está presente, pienso yo, aquí emerge mi opinión, pero en las opiniones, la idea y las creencias, como bien decía Ortega, la idea se tiene, en las creencias se halla uno instalado. La clave de la contrarreforma es el vivir contra la reforma, pensar, al menos al juicio del autor, don Fernando de los Ríos, del sentido humano del socialismo. Entonces lo que está claro es que ahora mismo yo, a vosotros, vosotras, a ustedes, es decir, a todos vosotros, os estoy contando un cuento. Somos narradores del cuento de nuestras vidas, como en el magnífico verso de Shakespeare, ese cuento narrado por un idiota que nada significa, ¿no? Igual que imperfecto actor sobre la escena, soneto 23, dice: a mí me ilumina todo el ceremonial de amor y su dictado. A leer enseña lo que ha escrito un Dios callado, oír con los ojos es de amor don delicado. Estamos leyendo la trama de los conceptos que definen el tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Por tanto, somos narradores de nuestra vida, entendida esta como aventura, vamos a llamarla como problema y vamos a denominarla como desafío. Toda vida es una aventura, problema y desafío. Y es más, toda vida es un naufragio y tenemos que seguir a respirar a mar abierto para poder hacer que el aire entre en nuestros pulmones desde el fondo madrepórico. Permitidme que utilice aquí una metáfora, pero que esta es cara, en un libro publicado 10 años antes, que España invertebrada, que ahora leeremos parrafitos enteros para poder dilucidar su sentido, que es el sentimiento trágico en la vida, en los hombres y en los pueblos, del gran Miguel de Unamuno, donde habla del fondo madrepórico de la existencia y habla de la intrahistoria, cómo él no se siente al lado de los que hacen la historia, sino de los que la sufren. Esa tradición, por así decirlo, de alegría trágica que podría ir desde nuestro Unamuno al ver Camus para desentrañar el subsuelo de la existencia. Y aquí aparece la capacidad que tiene Ortega de afrontar ese naufragio del ser humano, la vida como aventura, problema y desafío, y el fondo mineral de la existencia. Ese sentido mineral tan caro a Nietzsche y tan caro a Ortega, porque dice que hacemos una labor de minero, estamos haciendo genealogía, no buscamos el origen de los valores, sino el valor del origen. La tarea que se nos plantea, parafraseando a Ortega, es la de enseñar a recuperar los nexos de sentido, no a recomponer la totalidad. La vida es no lo que nos pasa, sino lo que somos y lo que nos pasa, y lo importante no es lo que nos pasa. Dice: no seamos dramáticos como ese melodramático señor Heidegger, dirá en una de sus conferencias en torno a su huerta del coloquio que tuvo en Darmstadt en el año 1953,
cuando a veces un poco pesimista, estando con su amigo Fernando Vela, con Julito, como él llamaba, con Julio Caro Baroja, no paraba de decir, aludiendo a su enfermedad ya pronunciada por el generoso, terrible y el gesticulante y a veces lacerante paso de los años: el año que viene, ante proyectos que se le ofrecían, estaré criando malvas. Por tanto, recuperar nexos de sentido para Ortega, que vive en el fragmento como Nietzsche, no ayuda a recomponer la totalidad, sino que la vida, como somos, lo que somos, y lo que nos pasa, es donde el hombre tiene que hacerse. Somos nuestro profundo quehacer. Por lo tanto, la vida, el yo, la circunstancia, circunstancia, son las categorías fundamentales de una ontología orteguiana que no pierde de vista y tiene siempre presente, como dirá en el tema de nuestro tiempo, que la vida es peculiaridad, cambio, desarrollo. El hombre no tiene sustancia, os decía antes, sino historia, en una palabra, historia. Esa circunstancia acentuada en la guerra civil y por la guerra civil y la crisis de Europa, en la que desplegarán y convertirán en objeto de reflexión filosófica los filósofos del exilio. Cada uno de ellos, algunos discípulos eximios de Ortega, empezando por Gauss, Granel, María, condenado al silencio, que tuvo unos años dando clases en New Haven, en Estados Unidos, gracias a la generosidad de Rosa Chafer y del gran Jorge Guillén. La particular circunstancia, las cosas mudas que están a nuestro próximo derredor. Así arranca un filosofar en el exilio que, a través de la obra de José Gauss, nos llevará al encuentro, partiendo del filum, del hilo de Ortega, del pensamiento hispanoamericano y europeo. La quiebra de la totalidad, por tanto, la crisis de la razón, nos ha abocado a seguir el dictum de Nietzsche. La vida ya no vive en el todo. Wir Unmoralisten wohnen in den Extremen, mi mar alemán, nosotros los inmoralistas vivimos en los extremos. El Ulrich, por ejemplo, de Robert Musil, de su gran libro, ese libro lapidario del siglo XX, aunque están también sus diarios, están las tribulaciones del estudiante Torles, pero yo me refiero al hombre sin atributos, der Mann ohne Eigenschaften, el hombre sin propiedades, el hombre que sabe, en esa crisis de emergencia del pensamiento negativo que englobaría tanto a Nietzsche como, entre otros, a un casi gnóstico Wittgenstein, la emergencia de un pensar que nos dice que hay una no pertenencia de los signos al yo. Ese hombre sin cualidades ni atributos va a luchar por algo que rebatirá la magia del deber ser, que veréis cómo critica Ortega ahora en el libro cuando nos pongamos a dilucidar de fondo ese tento con contexto, ese programa de salvación política e intelectual, escrito en sus colaboraciones en los periódicos, puesto que él tiene un alma de periodista, pero es un gran filósofo, para rebatir lo que él dijo el genial Henri Bergson: il se croit philosophe, mais il n'est qu'un journaliste de génie. Él se cree filósofo, pero no es más que un periodista de genio, y veréis que eso, nobles asistentes a esta exposición, es una putada, porque hazte lo que eres, el dictum, esa especie de apotegma que guió la obra de Simmel, cuya sociología es muy cercana a la de Ortega, nos hace ver que la razón por la cual el hombre, en su aventura del pensamiento, en su errar, sabe lo que tiene y debe hacer, una tarea auténtica, ese es su quehacer y no otro. Ser auténtico, ser hombre, no algo. Como se lamentaba en su correspondencia el poeta enloquecido del siglo XIX, el poeta que, como decía Julio Cortázar, sabemos que Marx leyó a Hölderlin. Lo bonito hubiera sido, dicen prosas del observatorio, que Hölderlin hubiera leído a Marx, cuando Hölderlin dice: ya no existen hombres, sino profesiones. Es gibt Menschen, aber Berufen. Y esa profesión, esa ética de la profesionalidad, esa ética ligada al capitalismo que supo ver bien un potente sociólogo con una mirada nada aviesa, sino honrada y generosa, de la edad de Unamuno, y que conocía muy bien España, el gran Max Weber, ese vivir en la profesión es lo que avecina al siglo XX a esa entrada en la noche que está presente, esa noche polar del mundo técnico, en la noche que canta el libro de Isaías, esa noche de 6 meses
y el lamento del vigía que está esperando que llegue el día. Esa es la noche del nihilismo, esa pleamar del nihilismo, de la que luego hablaremos cuando veamos la correspondencia entre nuestro gran Ortega desde España invertebrada, el gran libro Potente mirada sociológica del 29, donde denuncia la barbarie del especialismo, la rebelión de las masas, por qué las masas intervienen en todo y en todo violentamente, y finalmente la misión de la universidad. Por tanto, si no hay hombres sino profesiones, el fracaso del proyecto de modernización de España, que encarnaba la Segunda República, la tragedia de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial son temas suficientes, circunstancias que harán posible que una discípula de Ortega, María Zambrano, que hace una clave de la razón poética, un pensamiento en el orden del tiempo, pueda acabar ideas que su maestro no dejó en el tintero, sino que desarrolló, y ella va a responder haciendo posible que la razón común se descomponga, se disuelva, tenga un poder analítico y catártico en razón poética. Necesita encontrar la filosofía, vayamos a lo que nos dice Pensamiento y Poesía en la Vida Española, doña María Zambrano, encontrar la razón del delirio, de la locura y hasta de la vaciedad. Lo plantea en el concepto de esta crisis europea sobre la cual había llamado la atención el gran Husserl, que sabemos que era casi 24 años mayor que Ortega y al que no le faltará razón para hablar del triunfo del objetivismo, de la exacerbación del racionalismo científico que ha dejado al margen cuestiones claves para la humanidad. El pensar de Ortega, pensar que se atiene al drama de España para dar una respuesta no dramática, sino de una inteligencia que no es pesimista ni optimista, sino que tiene el coraje de la razón vital, es un primer acto de la hecatombe mundial, es el acto final de un mundo sometido a la barbarie, pero si hay decadencia española e ineptitud para la filosofía sistemática, lo que está claro es que debemos de intentar ver cómo el pensamiento de Ortega va a intentar releer la historia de España desde una perspectiva que lo que intenta es luchar contra esa hermetización, contra esa tibetanización, y para eso tiene que ir a la totalidad de la historia. Está claro que en España ha habido una desfasada aparición del régimen constitucional. La impronta positiva de Carlos III, luego de su reforma veremos, tras el siglo XVIII, una contemplación temerosa de los acontecimientos revolucionarios, y si queréis, como ha subrayado entre otros un gran historiador en el libro Mater Dolorosa del siglo XX, un historiador español, ha sido como una sucesión de, por así decirlo, de 1888 a 1939, de unas claves de una guerra civil perpetuada, y entonces a esto se añade la ausencia de una revolución burguesa, la estructura económica y social prácticamente feudal, y España sería el poema y Europa sería pues la solución. España es el problema y Europa sería pues la solución, porque como dijo otro fiel lector de Ortega y pensador en este caso catalán del exilio, de la Escuela de Barcelona, como el gran Joaquín Suirao y el inmortal Ferrater Mora, Eduardo Nicol, se produjo en España una meditación del propio ser, una meditación sobre la sombra prohibida del conocimiento resuelta en la tragedia del exilio, exur umbra, la conciencia crítica, eso que pergeñó entre otros Adolfo Sánchez Vázquez, otro genial trasterrado, para poder analizar ese problema de la vida como lo que somos y como lo que nos pasa, esa vida que ya no mora en el todo. Vamos a intentar ver esto a través de una lectura original de el maravilloso texto de Ortega. Aludo a lo largo de esta charla, de vez en cuando surge la sombra, ese fantasmata positivo que tuvo un final trágico, pues se quitó la vida en Riga y volvería luego 35 años después, cuando se le entierra en Granada, que recupera un periodista del que no recuerdo el nombre. Es una investigación que habría que hacer, como la vuelta del cadáver de Ángel Ganivet lo que hace es que se le dé una impronta en los años aproximadamente 20 de este siglo,
por un hombre que había estado de cónsul en Riga, como él, y era periodista, y se hace alusión a esa resurrección de aquel pensar, de ese estoicismo senequista que tiene mucho que ver con el ser de España y con una visión de nuestra empresa histórica, es decir, ya me estoy refiriendo a la colonización, porque os he dicho que Ortega piensa como el ardamonazo que hizo posible la generación del 98, y aunque él pertenece a la generación del año 1915, cuando los de 98, algunos como entre otros Baroja, o el gran Machado, o el propio Unamuno, que tiene una relación paterno-filial con él, aunque veremos que el hijo se revela siempre contra el nombre del padre, hay sus distancias. Verán en Ortega, en el meditador del Escorial, un continuador, al menos así lo veo yo, de su preocupación histórica y al mismo tiempo un pensador capaz de transmitir toda la potencia y el nervio a una meditación que ya no hable de españolizar Europa, como decía el amigo Unamuno, sino una europeizar España, sabiendo que es posible estar a la altura de las circunstancias. Me explico. La colonización inglesa dice en el primer capítulo de España invertebrada, en el imperio, de las masas, cuando está analizando en España invertebrada la ejemplaridad y docilidad del ser humano, de la raza humana, habla de la aristofobia, el odio a los mejores, y en el capítulo 6, en la ausencia de los mejores, culpar que yo estoy con una alergia atroz, habla de cómo la colonización inglesa fue la acción reflexiva de minorías, bien en consorcios económicos, bien por secesión de un grupo selecto que busca tierras donde servir mejor a Dios. En la española, subrayo la palabra pueblo, que entre comillas nuestro Ortega, es el pueblo quien representa directamente, sin propósitos conscientes, sin directores, quien directamente, sin táctica deliberada, engendra otros pueblos. Grandeza y miseria de nuestra colonización vienen ambas de aquí. Nuestro pueblo hizo todo lo que tenía que hacer, pobló, cultivó, cantó, gimió, amó, pero no podía dar a las naciones lo que no tenía. Eso que engendraba, en esas naciones que engendraba, no le podía dar lo que no tenía. Y aquí aparece un propósito pedagógico también de Ortega. Si leemos la especie de trama o narración psicoanalítica donde identifica la capacidad, del amor y de la enseñanza, identifica el amor con la enseñanza Jean Lacan, hablando que amar significa dar lo que uno no tiene a quien todavía no es, y en la exploración de la alteridad que propone la clave del pensar analítico y catártico o el psicoanálisis lacaniano, se ve la honda transferencia amorosa que hay en la capacidad del enseñar. Por tanto, el amigo Ortega lo que nos va a decir es que no podía dar a las naciones que engendraba España lo que no tenía, porque no tenía disciplina superior, fijaos, disciplina superior, cultura vivaz, civilización progresiva. Creo que ahora se entenderá mejor lo que antes he dicho. En España lo ha hecho todo el pueblo, y lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Pero una nación no puede ser solo pueblo, necesita una minoría egregia. Como un cuerpo vivo no es solo músculo, sino además ganglio nervioso y centro cerebral. La ausencia de los mejores, o cuando menos su escasez, por eso hay tanta aristofobia o odio a lo mejor en la cultura española, esa es la tesis que voy a intentar implementar para ver cómo su mirada sociológica, histórica y por tanto ontológica parte de esa exquisita minoría, pero que lleva
en constante progreso hacia lo mejor al hombre, y veremos que esa noción de progreso tampoco se sustancia bien, y voy a hacer una crítica al logocentrismo que pende de Descartes en adelante para negar de forma sustantiva, si me permitís el adjetivo, la noción de progreso. Por tanto, ni extrañe que yo atribuya a una ausencia, por tanto, a la que es tan solo una negación, un poder de actuación positiva. Nietzsche sostenía con razón que en nuestra vida influyen no solo las cosas que nos pasan, sino también, y acaso más, lo que está al comienzo de mis palabras, las que no nos pasan. En efecto, la ausencia de los mejores ha creado en la masa, en el pueblo, una secular ceguera para distinguir el hombre mejor del hombre peor, de suerte que cuando en nuestra tierra aparecen individuos privilegiados, la masa no sabe aprovecharlos y a menudo los aniquila. El pretendido aliento democrático que, como se ha hecho notar reiteradamente, sopla por nuestras más viejas legislaciones y empuja el derecho consuetudinario español es más bien puro odio y torva suspicacia frente a todo el que se presente con la ambición de valer más que la masa y en consecuencia de dirigirla. Somos un pueblo, raza agrícola, temperamento rural, porque es el ruralismo el signo más característico de las sociedades sin minoría eminente. Cuando se atraviesan los Pirineos y se ingresa en España, se tiene la impresión siempre de que se llega a un pueblo de labriegos. La figura, el gesto, el repertorio de ideas y sentimientos, las virtudes y los vicios son típicamente rurales. En Sevilla, ciudad de más de 3.000 años, apenas se encuentran por la calle más que fisonomías de campesinos. 10 años después de esto, un joven Orson Welles, amante de la cultura española, fino lector de Ortega, 33 años menor que él, que vivió unos 70, enterrado en Ronda en 1985, cuando es un joven de 17 años, al adolescente creador, maestro del teatro y del cine norteamericano y un intelectual, el gran intelectual norteamericano del siglo XX, que tenía un profundo amor por España, como Hemingway y otros, pero no un amor que nazca de una admiración por esa especie de visión romántica cultivada por muchos hispanistas que parten de las premisas de, por ejemplo, Washington Irving, el autor de los cuentos de la Alhambra, o los viajeros anglosajones del siglo XIX, sino que tiene una honda visión, como lector, que luego será el propio Orson de Ortega, de ver lo que en el Madrid de los años 30 hay de modernidad de este país que estuvo en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial y en la vista blanda del dictador Primo de Rivera. Madrid era una ciudad que se movía en una modernidad semejante a la que había en el Berlín de la República de Weimar. Hecha esta anécdota para hacer texto sobre texto y esta suerte de palimpsesto a veces más cercano al delirio de la razón que de la razón con el cual pienso llamar vuestra atención, Ortega nos dice: podréis distinguir entre el campesino rico y el campesino pobre, pero echaréis de menos ese afinamiento de rasgos que la urbanización, mediante aguda labor selectiva, debía haber fijado en sus pobladores, creando en ellos un tipo de hombre producto condigno de una ciudad 3 veces milenaria. Hay pueblos que se quedan por siempre en ese estadio elemental de la evolución que es la aldea. Habla de Sudán, de ciudades importantes de Sudán, hasta de 200 y 300.000 habitantes, como Cano y Vida, y habla de esos pueblos labriegos que son Felax, Muyik, pueblos sin aristocracia. Pero dice Ortega que no quiere decir con esto que deba considerarse a España un pueblo irremediablemente felaizado, mejor y peor, ha intervenido en la historia del mundo y pertenece a la grey de naciones occidentales que han hecho el más sublime ensayo, ese proyecto subjetivo de vida en común, de historia universal. Y no sé por qué esto me recuerda a Cioran cuando dice que España es un pueblo cuyo destino es como el del poeta Rimbaud, genial e inacabado. Voy primero a citarlo en francés,
ese fragmento que a mí siempre desde la adolescencia me llamó la atención de Le Mauvais de Miurg, cuando dice que los españoles somos bavard par desespoir, charlatanes por desesperación, clericoidales o anarquistas. He aquí el destino de este pueblo, un destino genial e inacabado, que solamente es comparable al de Rusia. Si Dieu était un cyclope, si Dios fuera un cíclope, España sería su ojo. Hasta aquí Cioran. Pero es de harta oportunidad, cuando habla de que hemos podido colaborar en el más sublime ensayo de gobierno universal, es de harta oportunidad, os repito, traer a la mente esos casos extremos de poblaciones FELAC, porque los graves e inveterados defectos de nuestra raza han tendido siempre a hacerla derivar camino de algo semejante. Así, esta es la tesis esencial, esa tesis sustantiva de Ortega. A fines del siglo XV se dispara súbitamente el resorte de la energía española y da nuestra nación un magnífico salto predatorio que en el caso del anteriormente, vuelvo otra vez al gran Ángel Ganivet, era para coger energía, ese salto predatorio, no para dejar la energía de la agresividad de una isla como los ingleses, sino para nosotros galvanizarnos y generarnos de energía. Un magnífico salto predatorio sobre el área del mundo. 2 generaciones después vuelve a caer en una inercia histórica de que no ha salido todavía, y en sus venas la sangre circula, qué doble adjetivación tan bella, parece de Borges, con lento pulso campesino. La rebelión sentimental de las masas, sigue diciendo ya en el capítulo del imperativo de selección, el 7º, el odio a los mejores, la escasez de estos, he ahí la razón verdadera del gran fracaso hispánico. Y por eso luego miré de esta clave ontológica de la historia a la misión de la universidad, con esa especie de sueño de prefiguración ilustrada del proyecto de crear una facultad de cultura. Dice la rebelión sentimental de las masas, vuelvo a repetir, el odio a los mejores, la escasez de estos, he ahí la razón verdadera del gran fracaso hispánico. Será inútil hacerse ilusiones eludiendo la claridad del problema y dándole vagarosas formas. Si España quiere corregir su suerte, esa España que os decía antes en el gran libro Mater Dolorosa de José Álvarez Junco, que necesita articularse como un proyecto subjetivo de vida en común, lanzarse de nuevo a una ascensión histórica gloriosamente impulsada por una gigantesca voluntad de futuro, tiene que curar en lo más hondo de sí misma una herida que ha de cauterizar. En mi opinión, esa, ahora sí que es la palabra de Ortega y acaba la cita, esa radical perversión de los instintos sociales. Podrá dentro de unos meses o de unos años variar el cariz espiritual de España, mas en la hora en que transcurre sus manifestaciones permiten lo mismo suponer que el estado de invertebración reverde, de dislocación, va a prolongarse indefinidamente o que por el contrario se va a producir una conversión radical de los sentimientos en una dirección afirmativa, creadora, ascendente. ¿Cuál es pues la condición suma? El reconocimiento de que la misión de las masas no es otra que seguir a los mejores en vez de pretender suplantarlos, porque dice Ortega anteriormente, y nos lo está diciendo una línea antes de esto que os he leído, que los cambios políticos, la mutación en las formas del gobierno, las leyes novísimas, todo será perfectamente ineficaz si el temperamento del español medio no hace un viraje sobre sí mismo y convierte su moralidad. Por el contrario, creo que si esta conversión se produce, puede España en breve tiempo restaurarse gloriosamente, porque la sazón histórica es inmejorable. Estas palabras tienen casi 103 años. ¿Cuál es pues la condición suma? El reconocimiento de que la misión de las masas no es otra que seguir a los mejores, en vez de pretender suplantarlos. En España ha llegado a triunfar en absoluto el más chabacano aburguesamiento. Lo mismo que en las clases elevadas, que las ínfimas, rigen indiscutidas e indiscutibles normas de una atroz trivialidad, de un devastador filisteísmo.
Es curioso presenciar, como en todo instante y ocasión, la masa de los torpes aplasta cualquier intento de mayor fineza. Y aquí la fina mirada sociológica de Ortega, esto es muy discutible, estoy grabando la conversación y lo bueno sería que mantuviéramos un diálogo vivo, alguna vez lo podremos hacer. Advirtamos, por ejemplo, lo que acontece, dice Ortega, en las conversaciones españolas. Y ante todo, no extrañe que más de una vez yo aluda en este volumen a las conversaciones tributándoles una alta consideración, porque en España, dice Ortega, para convencer, persuadir. Hace poco escuché su maravillosa voz, magníficamente timbrada, solo queda leer una grabación, igual que otra de Unamuno, sobre el romancero, ese poema que dice lígrimos, íntimos. Se ve la voz chillona de Unamuno y la voz bien tibrada de Ortega en una especie de charla hecha en el Centro de Estudios Históricos sobre el año 31 o 32, un Ortega todavía joven, de aproximadamente entre 48 y 50 años, habla que en España para convencer, persuadir. En España todo se ha hecho a través de la urtimbre de la conversación. Y dice, y ante todo no extrañen más que más de una vez se aluda en este volumen a las conversaciones tributándoles una alta consideración. Por ventura, ¿se cree que es más importante la actividad electoral? Sin embargo, bien claro está que las elecciones son a la postre mera consecuencia de lo que se parle y de cómo se parle en un país. Es la conversación el instrumento socializador por excelencia, y en su estilo vienen a reflejarse las capacidades de la raza. Debo decir que la primera orientación hacia las ideas que este ensayo formula vino a mí reflexionando sobre el contenido y el régimen de las conversaciones castizas. Goethe observó que entre los fenómenos de la naturaleza hay algunos, tal vez de humilde semblante, donde aquella descubre el secreto de sus leyes. En esto Ortega, no sé por qué, me recuerda a la mirada micrológica que lanza Walter Benjamin, observando a la cultura, como dijo su pariente, era primo lejano, Theodor Wiesengrund Adorno, cual si se tratara de naturaleza. Esa micrología, esa búsqueda del tiempo ahora, esa especie de renuncia a algo que no sea una memoria de la pasión, una memoria de los vencidos, un pensar intrahistórico en claves de Unamuno y de Camus, y ese pensar riguroso, grave, donde la circunstancia trazada por Ortega hace que la vida sea un medio para el conocimiento y que la vida permita articular al hombre con la historia para lograr escapar de esa racionalización del sufrimiento que está en la base del hegelianismo y nos haga comprender, por darle una semblanza cercana a las palabras de un agudo lector de Ortega, aunque lo criticaba por decir que la prosa de Ortega estaba llena de ortegajos, que es el gran Sánchez Ferlosio, que tiene un texto maravilloso del año 1987, donde intentando rebatir a Hegel y a Ortega, se sitúa más cerca de Ortega que de Hegel al decir que mientras no cambien los dioses, nada ha cambiado, aludiendo a que fue el humo de los sacrificios humanos el que puso a los dioses en el cielo, y hablando de la necesidad de entender el sentido de la vida en la tierra, consagrarnos a los límites de la tierra y hacer una recuperación de esa razón vital, o si queréis, del sentido de la tierra nietzscheano. De manera, volviendo a las palabras de Ortega, vayamos a esta parte alucinantemente bella del análisis de los protofenómenos de este capítulo séptimo, donde, citando a Goethe en el imperativo de selección, dice que la primera orientación hacia la idea que este ensayo formula vino a mí reflexionando sobre el contenido y el régimen de las conversaciones castizas. Goethe observó que entre los fenómenos de la naturaleza hay algunos, tal vez de humilde semblante, donde aquella, la naturaleza, fijaos, descubre el secreto de sus leyes. Ese secreto es esa especie de urfenómeno, es esa especie de planta primitiva, de ser vivo, porque últimamente entre nosotros un gran profesor murciano ha publicado un libro que se llama Planta Sapiens Homo Estúpido. Tiene que haber en este estudioso de la nature, con mayúscula, y por tanto de la cultura, Goethe, que influiría tanto en Ortega, pidiendo un Goethe desde dentro, dirá en 1932, que Goethe observa que entre los fenómenos de la naturaleza hay algunos,
tal vez de humilde semblante, repito, donde aquella descubre el secreto de sus leyes. Son como fenómenos modelos, urfenómenos, que aclaran el misterio de otros muchos menos puros o más complejos. Goethe lo llamó protofenómeno. Pues bien, la conversación, dirá Ortega, es un protofenómeno de la historia. Y la vida es un diálogo con la historia. Siempre que en Francia o en Alemania he asistido a una reunión donde se hallase alguna persona de egregia inteligencia, he notado que las demás se esforzaban en elevarse hasta el nivel de aquella. Había un tácito y previo reconocimiento de que la persona mejor dotada tenía un juicio más certero y dominante sobre las cosas. En cambio, siempre he advertido con pavor que en las tertulias españolas, y me refiero a las clases superiores, sobre todo a la alta burguesía, que ha dado siempre el tono a nuestra vida nacional, acontecía lo contrario. Cuando por azar tomaba parte en ellas un hombre inteligente, yo veía que acababa por no saber dónde meterse, como avergonzado de sí mismo. Aquellas damas y aquellos varones burgueses asentaban con tal firmeza e indubitabilidad sus continuas necedades. Se hallaban tan sólidamente instalados en sus inexpugnables ignorancias que la menor palabra aguda, precisa o siquiera elegante, la elegancia como componente de la inteligencia, esa elegancia interior, esa ardiente paciencia, eso lo estoy diciendo yo como especie de complemento a la emisión inteligente del discurso orteguiano, que sonaba algo absurdo y hasta vez cortés. Y es que la burguesía española no admite, subrayo esto, la posibilidad de que existan modos de pensar superiores a los suyos, ni que haya hombres de rango intelectual y moral más alto que el que ellos dan, un adjetivo que Ortega lo magnificaba, a su estólida existencia. De este modo, y es decir, y esto no sé por qué me llega otra vez a pensar en el maravilloso discurso sobre la historia del gran gramático español, el bachiller, el gran Rafael Sánchez Ferlosio, que decía que la fe en el progreso está llena de estólidos apremios fideísticos. Y hago una especie de esos paréntesis que hago cercanos a la aclaración, al palinsexto, que me recuerda a unos versos con una idea de Rafael Sánchez Ferlosio, escritos por mi maestro, el gran filólogo Agustín García Calvo, sobre las carabelas de Colón, sobre otra vez la empresa colonial. Carabelas de Colón, todavía estáis a tiempo, antes que el día os coja, mirad en redondo presto, que vais a dar con un mundo que no deberíais ni verlo. Hay montes de cartón piedra, ríos calientes de sebo, arañas de 20 codos, sierpes que vomitan fuego. Al avanzar a la muerte, allí le llaman progreso. Por túneles y cañones sopla enloquecido el tiempo. No hagáis historia, oh naves mías, que solo lo que está escrito está hecho. Con rumbo al sol que os marca, id el mapa recogiendo. Y hace un análisis de la soledad en las sociedades contemporáneas. Se juntan para estar solos, se mueven para estar quietos. Por túneles y cañones sopla enloquecido el tiempo. Al avanzar a la muerte, eso llaman progreso. Ese progreso que había hecho desde los tiempos de Descartes, en este interludio que intento que sea racional para hacer apostilla frente a la visión histórica, que sería la conclusión maravillosa de nuestro Ortega, en este libro cuya misión era crear un programa de salvar la ciudad de España invertebrada. Lo que nos hace ver es que el joven Descartes, o no tan joven, pero bueno, un joven, aunque no para su época, de 37 años, en el discurso del método, que se atreve a decir unos 40 años, pero en fin, joven, para hoy un niño, para nuestra época. El joven Descartes, que dice que el hombre es maître possesseur de la nature, está haciendo sustantiva la noción de progreso, y eso luego será desmentido sobre todo a lo largo de este aciago siglo XX, donde la libertad solo es concebible a través de lo que se llama utopía, y han surgido dos grandes utopías como son el nazismo y el estalinismo, que ensombrecerían, por ejemplo, la claridad luminosa, esa clarté del pensar logocéntrico cartesiano y de la razón vital orteguiana. Y dice Ortega, de este modo se ha ido estrechando y rebajando el contenido espiritual del alma española hasta el punto de que nuestra vida entera parece hecha a la medida de las cabezas
y de la sensibilidad que usan las señoras burguesas. Y cuanto trascienda de tan angosta órbita, toma un aire revolucionario, aventurado o grotesco. Yo espero que en este punto se comporten las nuevas generaciones con la mayor intransigencia. Urge remontar la tonalidad ambiente de las conversaciones, del trato social y de las costumbres hasta un grado incompatible con el cerebro de las señoras burguesas. Si España quiere resucitar, es preciso que se apodere de ella un formidable apetito de todas las perfecciones. La gran desdicha de la historia española ha sido la carencia de minorías egregias y el imperio imperturbado de las masas. Por lo mismo, de hoy en adelante, un imperativo debiera gobernar los espíritus y orientar las voluntades. El imperativo de selección, porque no existe otro medio de purificación, catarsis otra vez, y mejoramiento étnicos. Para poder hacer un proyecto subjetivo de vida en común, tenemos que dejar el juicio prelógico del etnos e ir hacia la polis, pasar de la naturaleza a la cultura, aplazar el deseo. Esto nos recuerda, no sé por qué, me recuerda el gran libro pesimista y maravilloso, luminoso, de Sigmund Freud, de Arunbehaft der Kultur, 8 años posterior, de 1930, y solo un año posterior a la rebelión de las masas, donde se ve ascender la pleamar del nihilismo, diagnosticada por Nietzsche unos decenios antes. Como decía el mostachudo de la Engadina, prosigue nuestro Ortega, veo subir la pleamar del nihilismo, esa barbarie del especialismo, donde surge una figura nueva y por tanto estólida, por utilizar su adjetivo, la del bárbaro ignorante. Por eso necesitamos, en estos 5 últimos minutos, volveré a dar una idea, un dictamen corto para no haberos cansado mucho de la prefiguración de esa facultad de la cultura y ver cómo a esta respuesta ontológico-histórica le va a dar una pronta o clave de respuesta en la misión de la universidad. Por tanto, repito para acabar esta parte, que es prácticamente ya toda la conferencia, no existe otro medio de purificación y mejoramiento étnicos que ese eterno instrumento que va a hacer posible el proyecto sugestivo de vida en común, o sociedad civil o guerra civil, decía Hawks, pero Ortega nos lo va a decir al modo hispánico, mori hispánico, de una voluntad operando selectivamente, usando de ella como de un cincel. Hay que ponerse a forjar un nuevo tipo de hombre español. La España, que es de la maza, del cincel y de la maza, que se hace, diría Ortega, o sea, Unamuno, que parece Ortega, sobre el pasado macizo de la raza. En españolito que viene a este mundo, te aguarde Dios, que una de las dos Españas adelante el corazón. La España de la rabia y de la idea, es decir, la España que quiere cambiar, que quiere atender al imperativo de selección. No basta con mejoras políticas, nos va a decir Ortega. Es imprescindible una labor mucho más profunda. Esa alegría de Ortega, superior al miedo y a la esperanza, que produzca el afinamiento de la raza. Mas este asunto debe quedar aquí intacto para que lo meditemos en otro ensayo de ensayo. Es decir, el hazte lo que eres nos va a llevar a esclarecer la vida y el cumplimiento de la palabra interior. Solo entre todos los hombres llega a ser vivido lo humano. La realidad, dice Ortega, se ofrece en perspectivas individuales. Lo que para uno está en último plano se halla para otro en primer término. En vez de disputar, integremos nuestras visiones en generosa colaboración espiritual y como las riberas independientes aunan en la gruesa vena del río, compongamos el torrente de lo real. Lo que merece la pena ser enseñado. Volvamos la espalda a las éticas mágicas y quedémonos con la única aceptable que hace 23 siglos resumió Píndaro. Llega a ser lo que eres, hazte lo que eres, dice Simmel. Seamos en perfección lo que imperfectamente somos por naturaleza. Hay algo maravilloso que me gustaría leeros como colofón en la misión de la universidad para ver cómo en Ortega, en lo que os he mostrado, espero no haberos servido sino de acicate y no haberos aburrido, lo he hecho desde un entusiasmo a veces casi irracional, por intentar mostrar cómo el concepto no es un sustituto de la espontaneidad de la vida, es un instrumento para su posesión total, ese estar en los límites de la posesión de la verdad, del potente existir, como en el poema de Rilke,
y su tematización. Una dialéctica de ser desde dentro y ser desde fuera, de aesthesis, de impresión que es el ser, y de logos, que sería estar en posesión de la palabra para tener. Y permitidme pues que lea esta misión de la Universidad Española. Dice: el mismo sentido polémico se ve en la palabra libertad que exige en esta imagen social que orienta a la nueva universidad, que es fundamentalmente una polémica, eso dice un estudioso alemán sobre la universidad y que es lector de Ortega, que se llama Helmut Schelsky, en un libro que se llama Totalidad y Libertad, Einheitlichkeit und Freiheit, Idee und Gestalt, idea y forma de la Universidad Española, alemana, de Deutsche Universität, tras la reforma, y que será un planteamiento de un libro hecho por un profesor alemán, el gran Schelsky, que conocía perfectamente a Ortega y que está inspirado, con esto a cabo, en la misión de la Universidad Orteguiana. La libertad que se exige en esta imagen social que orienta a la nueva universidad es fundamentalmente una polémica concepción de la libertad de finalidad de la ciencia, del estudio y de la armonía de la vida académica. El mismo sentido polémico se oculta en el concepto de soledad. Libertad y soledad, Freiheit, Einigkeit, eran los lemas de la Universidad del planteamiento de Wilhelm y Alexander von Humboldt, sobre todo de Guillermo von Humboldt, el aislamiento social de los hombres que viven bajo esta idea de universidad debe liberarse de la miseria de la vida burguesa, tal como lo expresaba Alexander von Humboldt y el gran filósofo al que le gustaba llamar, castellanizado, nuestro Ortega, Juan Teófilo Johann Gottlieb Fichte, que definía como elemento degradado de la sociedad burguesa que tiene que rechazar el joven enredado y enraizado en la idea de verdad. Para salvar lo que considera un grave error de planteamiento, escribe Ortega: la ciencia alemana es un prodigio, luego la universidad alemana es una institución modelo, puesto que engendra aquella. Esto nace de un error fundamental que es preciso arrancar de las cabezas y que consiste en suponer que las naciones son grandes porque su escuela elemental, secundaria o superior es buena. Esto es un residuo, dice Ortega, ojo, esto es un residuo de la beatería idealista del siglo pasado. Atribuye a la escuela una realidad y una fuerza creadora e histórica que no tiene ni puede tener. Aquel siglo, para entusiasmarse y aún estimar hondamente algo, necesitaba exagerarlo, mitologizarlo. Ciertamente, cuando una nación es grande, es buena también su escuela. No hay nación grande si su escuela no es buena. Pero la fortaleza de una nación se produce íntegramente. Lo mismo podría decirse, dice Ortega, no os voy a cansar, estamos acabando, de su religión, de su política, de su economía y de mil cosas más. La fortaleza de una nación se produce íntegramente. Si un pueblo es políticamente vil, en vano, podemos esperar nada de la escuela más perfecta. Solo cabe entonces la escuela de minorías que viven aparte y contra el resto del país. ¿Acaso un día los educados en esta influyan en la vida total de su país? Por tanto, los dos grandes objetivos que orientan el parecer de la institución universitaria serían la enseñanza de las profesiones intelectuales y la investigación científica y la preparación de los futuros investigadores. Y para eso se necesita poseer una facultad de cultura. Y la función primaria y central de la universidad, y con esto acabo, deseando que estas palabras hayan servido de acicate para la vida, que es medio para el conocimiento, necesitamos una imagen física del mundo, que lo va a transmitir la física, los temas fundamentales de la vida orgánica, la biología, el proceso histórico de la especie humana, la historia, la estructura y funcionamiento de la vida social, y para que toda anécdota se fije en categoría, el plano del universo, la transmisión de la filosofía. Muchísimas gracias por su atención.